Autónomos no se jubila hasta pasados los 67 años y un 3% supera los 70 años en 2025. ¿A qué edad se están retirando los autónomos este año? El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicó recientemente los últimos datos sobre la edad de acceso a la jubilación de los autónomos. La mayoría se jubila más allá de los 65 años y muchos aguantan hasta los 68 años y hasta los 78 años y más. Los autónomos se jubilan cada vez más tarde y muchos lo hacen para evitar retirarse con una pensión inferior al salario mínimo interprofesional SMI. De hecho, casi un 15% de los trabajadores por cuenta propia que accedieron a la jubilación este año lo hicieron más allá de los 66 años. Según las últimas cifras publicadas por la Seguridad Social, en enero de 2025, la edad media de jubilación del régimen general fue de 64,8 años, por debajo de la edad ordinaria o legal de jubilación, que está fijada para 66 años y 8 meses para quienes tengan menos de 38 años y 3 meses cotizados, aunque siguen los 65 años para quienes alcanzan ese periodo de cotización. Por el contrario, los autónomos que accedieron a la pensión en enero de 2025 se jubilaron de media a los 66 años, es decir, cerca de un año y medio más tarde que los asalariados. A esto se suma que los autónomos que más alargaron su jubilación fueron precisamente los que menos cobraron, mientras que la cuantía media en enero de 2025 del régimen de autónomos fue de 1.155 euros al mes. Los trabajadores por cuenta propia que se jubilaron a los 66 años o más percibieron todos una prestación por debajo de este importe y algunos 100 euros menos. Muchos de estos autónomos siguen al frente de su negocio más allá de los 65 años porque están en un sector que les permite mantenerse activos más allá de la edad legal, como podría ser el caso de diseñadores o oficios similares, y otros porque su estado físico se lo permite. Sin embargo, lo cierto es que la mayoría de trabajadores por cuenta propia se ven obligados a seguir trabajando porque han cotizado durante muchos años por bases bajas o porque han tenido durante algún periodo lagunas de cotización y la pensión que les quedaría si se retirasen sería insuficiente para subsistir. Los datos publicados por la Seguridad Social en enero reflejan claramente que los autónomos que más tarde se jubilan también suelen ser los que menos cobran de pensión, mientras que los trabajadores por cuenta propia que se retiraron a los 63 años percibieron de media hasta 1.322 euros de prestación. Los que se jubilaron entre los 66 años y los 70 años percibieron alrededor de los 1.050 euros. ¿A qué edad se están jubilando los autónomos este 2025 y cuánto cobran por sus pensiones? Tal y como podemos observar en las tablas de la Seguridad Social, que la mayoría de autónomos deciden acceder a la jubilación a los 65 años o más. Incluso una parte importante se acerca a los 68, 69 o incluso 70 años a la hora de retirarse. La realidad del colectivo contrasta mucho con la de los asalariados, donde un porcentaje muy residual se retira a edades superiores a los 66 años. De hecho, de los 6.693 autónomos que se retiraron en enero de 2025, 1.673 lo hicieron a los 65 años, 1.079 a los 66 años y más de 700 a los 67 años o más. Por el contrario, apenas 1.000 se jubilaron a los 64 o 63 años y menos de 10 por debajo de esa edad. Cuantías de las nuevas pensiones de los autónomos según la edad. Además, observa que la pensión media de los autónomos que se están retirando en 2025 ya supera casi los 1.100 euros. Sin embargo, hay una brecha importante entre los trabajadores por cuenta propia que se jubilaron antes de los 65 años y los que lo hicieron después. Mientras que los autónomos que se jubilaron a los 62, 63 o 64 años cobraron entre 1.276 euros y 1.322 euros al mes, los que se retiraron a los 67 o 68 años cobraron entre 1.040 euros y 1.057 euros al mes, y los que se jubilaron a los 69 años o más cobraron entre 1.039 euros y 1.054 euros al mes. Edad 59 años, pensión media 1.397,2, 60 años 696,5, 61 años 956,24, 62 años 1.309,08, 63 años 1.276 con 95, 64 años 1.322,64, 65 años 1.242,46, 66 años 1.228,74,
67 años 1041,22, 68 años 1057,68, 69 años 1039,85, 70 años 1054,78 y 69 años 1039,85, 68 años 1057,68, 70 años 1054,78 y más de 70 años 1041,89. No olvidéis suscribirse para estos temas a vuestro canal Gestory Gestoría. Suscribirse.